Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El ascenso de la muerte, rezó. Adifafung bogbo irunmale egun iku alasona, ara eniyan, oba iku, oragun, uyaurun, mayebi, egun, iku, akaka, akambe, lorun. Historia. En este camino, cuando se creó el reino de la humanidad, al mismo tiempo se creó el reino de la muerte, donde Lofin reunió a los Irunmale Egun para que ayudaran a Iku Alasona a cumplir su sentencia divina. Esto fue porque, en los seres humanos, el Ori se negaba a abandonar el cuerpo en el momento de la muerte, y se entablaba una lucha que nunca terminaba entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, los Irunmale Egun fueron a casa de Orunmila para preguntarle qué se podía hacer para que se cumplieran las palabras y leyes de Lofin. Orunmila les vio este Ifa, donde les mandó hacer Ebo y llamar a Oragun, quien sería el encargado de realizarlo. Él, acompañado de los 16 Irunmale Egun, se arrodilló delante de Lofin, quien les dio su bendición, y Iku Alasona les otorgó su Ase, autoridad divina. Con eso, salieron por el mundo a cumplir su misión. Cada uno de los 16 tiene su nombre, y juntos atacan al moribundo para cumplir su propósito. Tienen los siguientes atributos y poderes. Este se apodera de los talones, toca los dedos de los pies, disocia los miembros, se apodera de las rodillas, coge los muslos, alcanza los riñones, toca las manos, se apodera de los dedos de las manos, alcanza los hombros, llega a la garganta, alcanza el mentón, toma los labios, toca la lengua, alcanza la nariz, toca las pestañas, alcanza el centro de la cabeza, corta el hilo de la existencia. Oragun traspasa el umbral y se lleva el Emi, alma del Eledá, el creado, delante de Lofin. Así se cumplió la ley de Lofin sobre el Eledá de la persona. Nota. Esto se simboliza en la ceremonia donde se apagan las 16 velas con 16 palomas alrededor del ataúd, cuando el awo es ba, es decir, al awo ban a.